Es lunes y estamos en Santo Espíritu y vamos con nuestra receta, que seguimos en tiempo de frío y vamos a seguir con nuestros guisos sencillos, humildes, pero sabrosos. Y sobre todo con esa magia que tienen estas comidas de sentar en torno a una mesa a los que se quieren. Vamos a hacer unos fideos con garbanzos. Ingredientes: fideos, que aquí los tienen, y garbanzos. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, por eso les tengo en dos bloques. Con esto de aquí vamos a cocinar los garbanzos y a la vez sacar de ese cocimiento un caldo sustancioso, para lo cual vamos a utilizar, como el otro día, pues salazones del cerdo, huesos salados. Tenemos aquí costillas saladas, un trozo de tocino salado, un trozo de corteza de tocino añeja, salada pero un poco añeja, aquí un hueso de rodilla y un hueso de jamón. Con esos huesos en salazón, más estas verduras que es apio, zanahoria, unos ajos y unas hojas de laurel. Si hubiese tenido un nabo, una chiribía, una picol, pues también se lo hubiera puesto, pero no los tenía y con eso es suficiente. Con eso nos va a quedar un guiso bastante sustancioso de garbanzos y seguramente nos quedará caldo suficiente para la comida de hoy, que son los garbanzos con fideos, y para en la cena hacer una sopa o para el día siguiente. Es el arte de nuestros antiguos, de nuestros antepasados, para hacer buenas comidas con cosas que se tenían en casa. Cuando se hacía la matanza del cerdo, pues todos los huesos de los espinazos, las manitas, las orejas, todas esas partes del cerdo que no se servían para embutirlas en forma de chorizo o de cualquier embutido, pues se salaban y durante todo el año servían para cocinar y para hacer guisos sustanciosos. Algún día les enseñaré cómo poder salar unos huesos y tener huesos salados en casa, que como ven son muy útiles. El otro día hicimos esa sopa enjundiosa con los huesos salados. Hoy vamos a hacer esto o este otro tipo de sopa. Habiendo huesos salados y legumbres, ¿qué más quieres, Federico, si eres joven y eres rico? Bien, pues con eso vamos a cocinar los garbanzos y vamos a extraer un caldo. Y aquí tengo para hacer el plato definitivo, el plato final, que son los fideos. Vamos a hacer una base con cebolla sofrita junto con la panceta y un poquito de tomate y los fideos. Y no tenemos más ingredientes que los que ven. Una olla rápida o una olla express o como se le llame, en cada lugar se le llama de una manera. Una olla. Los garbanzos los tengo en remojo, han estado en remojo durante toda la noche y los he puesto en estos saquitos que son muy interesantes, estos saquitos de malla. Como a mí me interesa luego extraer solamente los garbanzos, pues estas bolsitas me van a servir. Hay dos bolsitas, cada una de ellas tiene medio kilo de garbanzos. Para esta receta con medio kilo tendrá suficiente, pero ya que hago el cocimiento, cuezo unos poquitos más que me pueden servir para otra preparación. Con la misma energía y el mismo trabajo hacemos más. Aquí ponemos los huesos, el cortezón salado, el trozo de tocino salado, los huesos de espinazo, un hueso de rodilla y un hueso de jamón. Y las verduras. Los ajos los podemos o romper o cortar. Yo los voy a cortar un poquito para que suelte el mejor sabor.
Parece mentira, pero es verdad. El ajo con su piel da mucha más sabor que el ajo sin la piel. ¿Por qué? Misterios de la naturaleza. Las zanahorias, que están peladas, estas ramitas de apio y estas 2 hojas de laurel. Y permítanme que vaya a llenar esto de agua. Como voy a tardar un momentito en llenarlo porque aquí caben por lo menos 8 o 10 litros, cortamos y volvemos. Ya tengo llena la olla, hasta más o menos la marca que me indican. Los fabricantes ponen una marquita ahí para el máximo, para que sobre todo para que no nos pasemos de agua, porque si no luego sale agua, si nos pasemos de agua sale agua por el pitorrillo como si fuera una fuente. Bien, pues no la voy a tapar todavía, porque ya saben que los garbanzos sueltan mucha espuma y los huesos también. Entonces voy a esperar a que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir quitaré la espuma que haya salido, espumaré el caldo y entonces la taparé. Estos garbanzos en una olla express, habiendo estado en remojo unas 12 horas, pues tan solo necesitan unos 20 minutos para estar tiernos. No abusen del tiempo porque no nos interesa que se deshagan, porque van a formar parte de otro guiso y no es bueno que nos encontremos los garbanzos deshechos. 20 minutos, quizás algún minuto menos y tenemos los garbanzos dispuestos para continuar nuestro guiso. Ya está la olla bailando, con ese sonido que recuerda a nuestras casas cuando llegábamos del colegio con la cartera y cuando entrabas por la puerta se escuchaba algo así. Son sonidos que traen recuerdos muy familiares, ¿verdad? Bueno, en esta tartera, en esta cazuela, he puesto un fondo cortito, limitado de aceite. Le he dado al fuego, voy a esperar a que coja un poquito de temperatura y lo primero que voy a hacer es sofreír la panceta que tengo ahí. En todos los pueblos, o en muchos pueblos, y donde no los había, venían de forma ambulante, estaban los fideleros o fideleras, que se dedicaban a hacer fideos, porque el fideo tiene como materia prima algo que era muy abundante. Quizás va a ser mucha panceta, no la voy a poner toda. En los pueblos había un material muy abundante, que era la harina. Y estas familias de fideleros o fideleras iban por los pueblos y hacían los fideos. Es decir, escaldaban harina con agua caliente y aceite, hacían una masa bastante espesa, bastante dura, y en unas máquinas muy primitivas con una manivela y unas bocas con agujeritos más grandes o más pequeños, iban saliendo los fideos, que los abanicaban para que se secasen y luego los tendían en un tendedero y hacían fideos para una buena temporada. Ahora que han reducido un poquito, sí que me animo a echar lo siguiente. Y le voy a poner la sal. Me parecían muchos, pero es que eso reduce. Le pongo la sal.
Y el fideo ha sido siempre en nuestras casas un alimento muy socorrido, porque daba cuerpo a muchos guisos, a las sopas. Miren aquí en Valencia qué ricura hacen con los fideos. Les sonará la fideuá, que alguna vez haremos. O este plato que estamos hoy realizando, que son fideos con garbanzos. Pues dejadme un momentito, o déjenme un momentito, que esta panceta se dore bien, porque en el dorado, no en el quemado, en el dorado de la panceta, como de cualquier carne, es donde reside el sabor, porque son las proteínas de la carne que ha resudado la carne, que se han caramelizado, y eso es lo que realmente da sabor a nuestros guisos. En un momentito volvemos. Ya está la pancetita. ¿Ven la diferencia? Y en el fondo, como se queda ese agarradito que se queda en el fondo, que ahora la cebolla será la encargada de irlo arrancando. Bien, pues aquí encima vamos a poner la cebolla. La cebolla ciertamente no hace falta que se dore mucho, simplemente con que se poche, que se llama, ¿no? Que se haga transparente, que se haga blanda. Miren qué espectáculo, si es que no hace falta más. Voy a poner un poquito más de sal, la correspondiente a la cebolla que he puesto. Y ahora, mientras la cebolla se va haciendo, yo les dije antes de añadir tomate. Ciertamente el tomate es suficiente, añadir un poco de tomate, porque nos da ese sabor que hoy en día llaman umami, que es ese sabor tan penetrante de las carnes y también del tomate. Pero no les quiero engañar, esto no es solamente tomate. Esto es esa salsa que es uno de los grandes tesoros de la provincia de Alicante, del sur de la Comunidad Valenciana y seguramente también en Murcia. Allí tienen una salsa, un aderezo que ellos llaman salmorreta, que está hecho con ñoras, que sería el pimiento seco propio de la provincia de Murcia y de Alicante. Las ñoras, si no son ñoras, pimientos choriceros o pimientos secos como los que preparan en mi pueblo, unos pimientos secos, ajos y tomate. Se hace este aderezo que nos sirve para muchas preparaciones. Allí en la provincia de Alicante lo utilizan sobre todo para aderezar las paellas, una paella de marisco, una paella de pescado. Y como yo tengo ahí hecho, porque hice el otro día una buena cantidad, pues en vez de tomate le voy a añadir este aderezo, que ya les digo, se llama salmorreta. Y en algún otro vídeo que me quede un poquito más de tiempo, le enseñaré cómo la hago yo. Bien, esto ven que va cogiendo su marcha. A la olla le quedan algo así como 2 o 3 minutos, así que la voy a cortar ya, que no quiero que se me pasen los garbanzos, y así nos deja tranquilos. Cómo se nota que ha parado el pitorrillo de bailar. Y aquí voy a poner esta, que digo yo, salmorreta. Les repito que es un aderezo que está hecho con pimientos secos,
ajos y tomate con su aceite de oliva, porque se fríe todo, se fríen los pimientos, se fríen los ajos, se fríe el tomate y luego se machaca o se tritura todo. Y eso lo tenemos ahí en el refrigerador, que nos sirve para hacer estos fondos maravillosos. Bien, pues déjenme un momentito que esto termine de pocharse todo esto, a mí me dé tiempo de abrir la olla y distribuir los diversos elementos y volvemos a la hora de añadir los fideos, el agua y los garbanzos. Y casi a mesa puesta. Ya tengo ahí sacados los garbanzos. Como eran 2 bolsitas de medio kilo, aquí tengo medio kilo que son los que voy a usar en este guiso. Y aquí he puesto el otro medio kilo que los voy a guardar para otra preparación y los he puesto en ese tarro. Ya son garbanzos cocidos como los que podemos encontrar en la tienda. Lo primero que voy a hacer, voy a darle fuego a esto, que lo había cortado para que no se arrebatara el fondo, es darle fuego a esto. Y aquí voy a poner los fideos. Los fideos son del número, por la numeración que tienen aquí en España los fideos, es el fideo que llaman del número 4, que son los que se utilizan también para hacer las fideuás de ahora, modernas, porque antes había un fideo para fideuá, pero ahora se utiliza más comúnmente este fideo. Lo voy a poner aquí. Le doy una vueltecita. Y aquí, de común, tendríamos que añadir el doble de volumen de fideos que de caldo. Entonces, el mismo contenedor, bol que tenía con los fideos, que como recuerdan estaba hasta arriba, pues del caldo que ha surgido del cocimiento de los garbanzos, que ven que tiene un aspecto estupendo, voy a poner 2. Dice un dicho antiguo que si quieres que en la sopa de fideos se quede la cuchara de pie, tienes que echar el 100% de fideos con respecto al caldo. Es decir, la misma cantidad de fideos que de caldo. A nosotros nos interesa, me quemo, nos interesa que este guiso quede jugoso, espesito, pero caldoso. Ahí van los 2. Vamos a ver que empiece a hervir y yo voy a rematar esto, porque así les indico. Es decir, si yo ahora mismo pongo aquí el caldo caliente, el resultado de la cocción, del cocimiento de los garbanzos, y lo hago de tal manera que llegue hasta el mismo borde, es decir, que cuando yo lo tape no quede apenas espacio para el aire. Si yo lo tapo bien, sin quemarme, y le doy la vuelta, así, y lo dejo ya enfriar. Cuando enfríe el tarro, él solo hace el vacío,
Y ese tarro de garbanzos, fíjense, con el mismo esfuerzo que hemos cocido medio kilo de garbanzos, hemos cocido 1 kilo de garbanzos. Y esos garbanzos están ahí dispuestos para cualquier preparación que queramos hacer con ellos, o simplemente comerlos así. No, esto lo pondremos aquí. Volvemos con esto, que esto está prácticamente, pues, qué sé yo, 6, 7 minutos, 8 minutos, lo que tarden en hacerse los fideos. Voy a añadir aquí los garbanzos. Y ya es esperar a que los fideos se enternezcan. No me retiro la olla de aquí, porque si por alguna razón veo que los fideos no están tiernos y andan escasos de caldo, simplemente añadiré un poco más. Ahora los probaré, a ver cómo están de sal. Deben de estar bien, porque como los huesos serán salados, deben de estar bien. Ahora lo probaré, si le falta un poco de sal, le añado y volvemos a mesa puesta y con hambre. Llegamos al final. Miren, yo les confieso que he tenido que añadir un poquito de caldo, pero eso no es ninguna dificultad. Yo tengo el caldo ahí al lado y conforme veo que los fideos les va faltando un poco de líquido, pero la textura, por lo menos la que a mí me gusta, es esta. Es decir, es un guiso meloso. Pues ya ven, hemos sacado con unos simples huesos secos y alguna verdura, no mucha, que aquí los tienen, porque siempre hay quien le gusta pellizcar la carne que se le queda pegada a los huesos, el espinazo, el jamón, el cortezón añejo, el tocino, el apio, la zanahoria y los ajos, y el laurel, que no se come, pero se puede chupar. Nos ha quedado ese plato, nos ha quedado este tarro con medio kilo de garbanzos cocidos en su propio caldo, que nos servirá para otra preparación en cualquier momento. Como el tarro ha hecho el vacío, la conservación es prolongada. Pero bueno, no creo que tardemos mucho en gastarlos. Y nos ha quedado aquí pues una cazuelita de caldo que nos puede servir para una sopa o para cualquier otra preparación. Y nuestra comida de hoy, que son los garbanzos con fideos. ¿Qué les parece? Esto es un pan, los demás es tontería. Me apena no saber decirles el pueblo, pero no lo recuerdo. Pero sí que recuerdo, y con cariño, a quien me lo ha traído, Ricardo, un feligrés de nuestra parroquia. Estuvo en su pueblo, que sí sé que es de Albacete, es decir, manchego, de pura cepa, y me ha traído estos panes que yo creo que son más que de kilo, deben de ser de 2 kilos estos panes, impresionantes, y con una amiga seguramente dispuesta para hacer migas. ¿Os apetecen unas migas? Pues yo creo que caerán unas migas con estos panes. Y aquí tengo un dulce que me enviaron estas Navidades y que no quería dejar de presentárselo. Es de las monjas agustinas de Chiclana, las agustinas recoletas de Chiclana. Es una torta de almendra, aquí dispuesta para tomarla hoy de postre. Y volvemos, que los fideos se nos chuparán todo el caldo. Pero no es problema, porque en cualquier momento podemos hacer así. Echar un poquito de caldo e integrarlo. Lo he probado de sal, está en su punto, sin haber tenido que añadir nada.
Ya saben que el añadir sal al sofrito que hice de cebollas y a la panceta, pero al caldo no le añadí nada de sal. Miren, qué plato. Fideos con garbanzos. Un homenaje a todos los fideleros y fideleras que tanto han recorrido nuestras tierras, sobre todo las tierras castellanas donde abundaba la harina de trigo. A esos fideleros y fideleras que con su buen hacer dejaban las despensas llenas de un material que son los fideos, muy útil para conformar nuestros platos. Hoy concretamente fideos con garbanzos. San Blai, que dicen aquí en Valencia, San Blas para el resto que tenemos el habla castellana, el día 3, que nos conserve la voz, la garganta, que nos cure los males de gola, dicen aquí en Valencia, los males de garganta. Aquí en Estivella bendicen el aceite de San Blas para untártelo aquí en la garganta y para tomarlo, para que nos suavice la garganta. En Guadalupe hacen una especie de cordoncitos de San Blas también para poner para colgárselos del cuello. Y mi buen recuerdo y mi satisfacción grande de haber podido disfrutar en la semana pasada de las fiestas de mi pueblo, el día 24, Día de la Virgen de la Paz. Si el año pasado estuve como pregonero, este año he estado como predicador. Y la verdad que mucha gratitud a mi pueblo, Corral de Calatrava. Si alguna vez pasan por allí, no dejen de parar, que es sencillo, pequeñito, pero bueno y de buenas gentes. Paz y bien, que aproveche este plato de fideos con garbanzos tan apetitoso y nos vemos el lunes próximo.